¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Si pudiera agregar un presidente más al Monte Rushmore, ¿a quién elegiría? Un artista de Texas ha creado su propia versión inspirado en un reciente expresidente. Y además surgieron nuevos detalles de un ciberataque que sufrieron varias comunidades en Texas que hizo que los residentes se quedaran sin archivos. En Florida, los sobrevivientes del edificio derrumbado en Miami están recibiendo buenas noticias tras el mortal incidente. Y un estudiante venezolano nos cuenta cómo logró borrar una frase del dictador cubano Fidel Castro en su universidad. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Sigan nuestra cobertura sin censura desde este canal. Esta noche comenzamos hablando del Monumento Nacional Monte Rushmore, donde se encuentran los 4 presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos. Si tuviera que añadir uno más al grupo, ¿a quién elegiría? Un artista de Texas tiene su opinión sobre la obra. Y haremos que América sea grande de nuevo y que la multitud se vuelva loca. Trace Guthrie de Texas lleva más de 50 años trabajando como escultor. Recientemente se le ocurrió una idea para una nueva escultura mientras contemplaba una imagen del Monte Rushmore. Había un espacio entre Lincoln y Roosevelt que se presta a tener a alguien ahí con quien la historia eventualmente será favorable. Aunque ahora es un admirador, Guthrie confiesa que al principio no le agradaba el expresidente. Trump me asustó un poco al principio, porque solo veía su ego, pero luego, cuando vi a la gente que nombraba en su gabinete, vaya, y la forma en que respondió, siempre solía decir, ojalá dijera tal o cual cosa, y él lo hacía. Con el paso del tiempo, el escultor se mostró satisfecho con las políticas del presidente Trump. No tenemos que comprar energía a nuestros enemigos, lo cual fue asombroso, y todos esos puestos de trabajo que tenía esa gente a través de ese oleoducto. Y también su personalidad. El tipo es, dicen, un multimillonario, pero tiene obreros con él. De hecho, sale a la calle con esa gente de la construcción que estaba construyendo sus edificios y los conoce. Guthrie dijo a NTD que cree que nunca antes se había visto una división política como la de este momento. La aceptación de su escultura es un buen ejemplo. Mi esposa intentó promocionarla en Facebook. No lo permitieron. Dije que tenía que ser un error, así que lo volvimos a hacer e inmediatamente apareció con grandes letras rojas, rechazado. Y en otra ocasión, un exalumno le escribió. Y me dijo, Trump mató a 500,000 de personas con el COVID, y lo único que me pregunto es, ¿de dónde sacó eso? El escultor tiene su propia opinión sobre la respuesta. Creo que se llama marxismo. Quieren llevarnos a un gobierno mundial y nosotros seguimos aferrados al viejo dicho de hagamos América grande de nuevo, y eso molestó a mucha gente. Aunque Guthrie recibió algunos comentarios de odio por su trabajo, no responde de la misma manera. Porque la ira hace que tu sistema inmunológico se atrofie. He dicho que hay que tener cuidado con eso. Concéntrate en ganar. Tienes a Joe Biden. Y lo más importante, se está divirtiendo en el proceso. Estoy haciendo muchos amigos, un par de enemigos, pero muchos amigos. Guthrie dice que el proceso de elaboración de esta pieza no fue del todo fácil, especialmente cuando se tiene un Boston Terrier. Le arrancó la cara a mordiscos, completamente. Pero es un perro, no sabía lo que hacía, no podía castigarlo. Y aunque cada ejemplar lleva muchas horas de trabajo, Guthrie dice que continuará. Todos merecen un buen Trump More. Guthrie está trabajando actualmente en su escultura número 42 de Trump More. Para la número 45 tiene previsto pintar el número en rojo. Legisladores se reunieron el jueves con activistas medioambientales para debatir sobre el cambio climático. Dicen que los últimos cambios en el clima son una crisis. Tuvimos una entrevista exclusiva con el fundador de La Verdad en Energía y Clima. Varios funcionarios del gobierno se reunieron el jueves afirmando que el clima extremo exige una acción climática. Cada senador, congresista y activista del clima compartió sus historias personales de encuentros con el clima extremo, como incendios forestales, inundaciones y aumento de temperaturas. Ese día mi suegro estaba en su casa cuando un tornado arrancó el techo de su casa. Mi mayor temor es que tengamos múltiples incendios en todo el oeste al mismo tiempo.
all across the West at exactly the same time. We had the 3 largest wildfires in our state's history. Tuvimos 3 de los mayores incendios en Colorado, y los incendios continuaban mientras caía la nieve. Eso nunca había pasado. When the snow fell. That's never happened before in anybody's memory. El fundador de La Verdad en Energía y Clima, Frank Lacey, dice que los actuales incendios forestales no apuntan al cambio climático. Bueno, en primer lugar, los incendios forestales han existido desde siempre, y hay un curso natural de eventos cuando los árboles mueren y la maleza muere. Es el combustible para los incendios. Los hemos visto y ocurren en todo el mundo todo el tiempo. Y de hecho, ahora mismo, según Michael Schellenberger, que es un tipo muy ecologista y una persona objetiva, la superficie que el fuego quema en todo el mundo se redujo en un 25%. Le pregunté su opinión sobre el derretimiento de los casquetes polares. ¿Dónde están los verificadores de hechos cuando se les necesita? ¿Dónde están los verificadores de hechos? Porque un estudio revisado por expertos dice que la Antártida no se ha calentado en 70 años. Además, explicó que el hielo que flota en el Polo Norte no eleva el nivel del mar, al igual que cuando el hielo se derrite en un vaso de agua. El nivel del agua permanece igual. Además, el glaciar de Groenlandia está creciendo, incluso mientras se desprende de icebergs. En realidad, los icebergs flotantes son fertilizantes del océano, porque toda esa nieve tiene un poco de minerales y un poco de cosas que al plancton le gusta comer. La senadora Tina Smith expresó su esperanza de llegar a las emisiones cero para frenar el cambio climático, pero a Lacey le preocupan las implicaciones de esa política. Están recabando apoyos para aprobar lo que quieren hacer, normas de energía limpia. Esto significa que hay que cerrar las centrales eléctricas de carbón en Estados Unidos y sustituirlas por energía eólica y solar. Y lo que veremos a partir de eso es, número 1, los precios de la electricidad se dispararán. Como dijo Barack Obama cuando hace mucho tiempo se presentaba a las elecciones, nuestras tarifas eléctricas subirán y subirán. Alemania aprobó esto y tiene las segundas tarifas eléctricas más altas de Europa, y Dinamarca tiene las más altas y ambas son de energía verde. Frank Lacey recomienda a todo el mundo que haga el test de 5 preguntas sobre el clima en truthinenergyandclimate.com para saber más. Con los contagios de la variante Delta en aumento, la Casa Blanca mantiene las actuales restricciones de viaje. Tenemos más información. Estados Unidos mantiene las restricciones actuales de viaje relacionadas con la pandemia. La propagación de la variante Delta es la culpable. Mantendremos las restricciones de viaje existentes en este momento por varias razones. La variante Delta, más transmisible, se está extendiendo tanto aquí como en todo el mundo. La decisión llega apenas una semana después de que los CDC aconsejaran a los estadounidenses que eviten viajar al Reino Unido. Actualmente, Estados Unidos prohíbe la entrada a la mayoría de los viajeros procedentes de Europa, China, India y otros países. En marzo de 2020, Estados Unidos impuso por primera vez restricciones de viaje. El sector de los viajes y los aliados de Estados Unidos han pedido al gobierno de Biden suspender las restricciones. Pero en las 2 últimas semanas, el número de casos del virus del PSC aumentó en un 170% y la tasa de mortalidad subió casi un 20% en comparación con la semana anterior. Surgen nuevos detalles sobre un ataque de ransomware vinculado a un grupo criminal con sede en Rusia que afectó a unas 2 docenas de comunidades de Texas hace 2 años. Tenemos el informe. El personal de las pequeñas ciudades y pueblos luchó durante días con las interrupciones de los servicios básicos del gobierno provocadas por un sofisticado ciberataque. Jason Whistler se enteró por primera vez de que su sistema informático fue hackeado durante su taza de café matutina el 16 de agosto de 2019. Fue simplemente una sensación de miedo. Siempre hubo esa urgencia. Ya sabes, tenemos que verificar la ciudad y la red y todo por completo. Pero, por supuesto, siempre tuvimos estas preocupaciones sobre, como Garrett dijo, todos estos documentos en los que estamos trabajando. La ciudad de menos de 13.000 habitantes se apresuró a apagar sus ordenadores, después de darse cuenta de que los trabajadores se quedaron sin archivos. Durante los días siguientes, los residentes no pudieron pagar las facturas del agua, el gobierno no pudo procesar las nóminas y los agentes de policía no pudieron recuperar ciertos registros. Como humanos, generalmente pensamos primero en nosotros mismos. Ya sabes, no era, oh Dios mío, no van a poder pagar las facturas del agua. Es, oh Dios mío, perdí todo mi trabajo. Las pantallas de algunos ordenadores mostraban peticiones de rescate sin sentido. El mismo mensaje salía de las impresoras de la oficina. El gobernador Greg Abbott lo declaró un desastre cibernético y desplegó especialistas en cibernética de la Guardia Nacional de Texas. Su objetivo era ayudar a las ciudades hackeadas a evaluar los daños, restaurar los datos a partir de copias de seguridad y retomar el control de los sistemas bloqueados. En total, unas 23 entidades gubernamentales fueron afectadas. Los culpables estaban afiliados a Revil, una banda con sede en Rusia que la primavera pasada extorsionó $11 millones al procesador de carne JBS.
Más recientemente, el grupo lleva a cabo lo que se cree que es el mayor ataque mundial de ransomware del que tiene constancia. Las entidades que tenían copia de seguridad estaban en mejor posición que otras, y luego es cuestión de visitar y evaluar a esas entidades para que tomen la decisión empresarial de qué es lo que se vio afectado, cuánto tiempo se tardaría en reconstruir, cuáles son los costos. Las comunidades de Texas pudieron finalmente recuperar la mayor parte de sus datos y reconstruir sus sistemas sin pagar un rescate, pero Crawford anima a todas las organizaciones a adoptar un enfoque más proactivo de la ciberseguridad. Los sobrevivientes del derrumbe del edificio de Miami están recibiendo la ayuda que necesitan para tener un lugar donde vivir. Una organización benéfica se está asegurando que puedan tener un año de alquiler de pago. La organización benéfica Global Empower Mission, con sede en Florida, y sus socios anunciaron que pagarán el primer y último mes de alquiler y los depósitos de seguridad de los nuevos apartamentos para los sobrevivientes. Recaudaron más de $370,000. Global Empower Mission ya consiguió alojamiento temporal gratuito y donaciones para los sobrevivientes. La organización benéfica y sus socios creen que pronto tendrán los fondos para pagar el alquiler de los sobrevivientes durante un año. El fundador de la organización dice que el objetivo del grupo es ayudar a llenar el vacío entre la ayuda a corto plazo que llega inmediatamente después de una catástrofe y las soluciones a largo plazo mediante seguros y acuerdos legales que pueden tardar un año o más en desarrollarse. Para algunos sobrevivientes, la conferencia de prensa fue la primera vez que se veían desde justo después del derrumbe. Y al regresar, tenemos una actualización de las nuevas medidas de las Big Tech y la NFL sobre las vacunas. Esto y más en NTD en español. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Este mes se cumplió el aniversario número 100 de la fundación del Partido Comunista Chino. Pero a medida que crecen las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos, muchos se hacen una pregunta: ¿por qué el pueblo chino simplemente no se levanta contra el Partido Comunista? Un factor importante es el miedo impreso en el corazón del pueblo chino a través de décadas de matanzas ocasionadas por el PSC. En este informe especial vemos los hechos más espeluznantes de esas matanzas, que incluyen episodios de canibalismo, y por qué los expertos alertan al mundo sobre la propagación del comunismo ante el riesgo de que las mismas atrocidades puedan ocurrir en nuestros propios países. No se pierdan este y otros programas especiales solo disponibles en nuestro canal de China en Foco de la plataforma de videos YouMaker. Si quieren acceder a una mirada profunda y en detalle de lo que realmente ocurre con China, los esperamos. Varios gigantes tecnológicos y grandes corporaciones están obligando a sus empleados a vacunarse. Esto se produce después de que el Departamento de Justicia declaró, en medio del aumento de los casos del virus del PSC, que las vacunas de uso de emergencia pueden ser obligatorias. Facebook y Google anunciaron el miércoles que los empleados estadounidenses deberán vacunarse antes de regresar a sus oficinas en octubre. El mismo día, Deadline informó que Netflix también está imponiendo una orden de vacunación para el elenco y los miembros del equipo de rodaje de todas sus producciones en Estados Unidos, el primer gran estudio de Hollywood en hacerlo. En los próximos meses, la orden de Google se extenderá también a sus más de 130,000 empleados en 40 países. Las tres empresas dijeron que se harían algunas excepciones en materia de vacunas. Y solo 2 semanas después de su reapertura, Twitter volvió a cerrar sus puertas. El gigante tecnológico dijo el miércoles que cerrará sus oficinas en San Francisco y Nueva York con efecto inmediato en medio del aumento de casos del virus. Un portavoz de Twitter dijo a The San Francisco Chronicle que la empresa exigió a los empleados que mostraran una prueba de vacunación antes de volver a la oficina.
Otras empresas que ahora exigen una prueba de vacunación para volver al trabajo son Lyft, The Washington Post, Morgan Stanley, Saks Fifth Avenue y BlackRock. El fundador de Shake Shack, Danny Meyer, dijo el jueves que, a excepción de Shake Shack, su unión Square Hospitality Group también exigirá a sus empleados que se vacunen. El grupo controla Gramercy Tavern en Manhattan y Union Square Café. También gestiona Anchovy Social en Washington, D.C. Meyer declaró a CNBC que los clientes de los restaurantes del grupo que se encuentran en el interior de sus locales también deberán presentar una prueba de vacunación. Varios funcionarios del gobierno de Nueva York aplaudieron el anuncio de Meyer, incluido el alcalde Bill de Blasio, cuyo secretario de prensa calificó la medida como el camino a seguir. Varios republicanos se opusieron a todas las formas de pasaporte de vacunas. Hasta ahora, solo Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe a todas las empresas utilizar estos sistemas. La NFL actualizó recientemente su política de pruebas, ejerciendo más presión sobre los jugadores no vacunados. Un receptor de los Buffalo Bills se mostró en desacuerdo diciendo que los jugadores más jóvenes corren el riesgo de perder sus sueños por rechazar la vacuna. Tenemos la historia. No estoy en contra o a favor de la vacuna, estoy a favor de la libre elección. Cole Beasley, un receptor abierto de los Buffalo Bills, se mostró en desacuerdo con la política de pruebas de COVID de la NFL. Beasley dice que los jugadores jóvenes que no tienen voz se dirigen a él diciendo que perderán sus sueños si no se vacunan. Los equipos le dicen a los representantes que si tienen jugadores no vacunados, no se les dará la oportunidad de participar en los entrenamientos. Así que, una vez que los jugadores no vacunados son apartados, están perdiendo un sueño por el que trabajaron toda su vida por una vacuna que se demostró que no evita que la gente contraiga el COVID, como hemos visto. Se refiere a los casos de infección en vacunados. Es posible dar positivo sin síntomas tras la vacunación. Las normas del campo de entretenimiento y la pretemporada de 2021 de la NFL dice que los jugadores totalmente vacunados deben someterse a pruebas una vez cada 14 días, pero si no están totalmente vacunados, tienen que hacerse la prueba todos los días. Y si dan positivo, tienen que aislarse durante un determinado periodo de tiempo. La Asociación de Jugadores de la NFL trabaja para que los jugadores vacunados se sometan a pruebas con más frecuencia que las requeridas por NFL. Muchos jugadores se vacunaron con la idea de que estas reglas ya estaban grabadas en piedra y no lo están. Es de sentido común que si un jugador vacunado o no vacunado se somete a pruebas con menos frecuencia, la probabilidad de que un jugador no pueda jugar por COVID disminuye drásticamente. En una declaración al Buffalo News, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL dijo: hay reglas diferentes para los jugadores vacunados frente a los no vacunados, basados en la ciencia y los datos proporcionados por los CDC y los expertos médicos en los que confían. Scarlett Johansson, protagonista de la película de superhéroes de Marvel Viuda Negra, demandó el jueves a Walt Disney Company. Ella dice que Disney incumplió su contrato al ofrecer la película en streaming al mismo tiempo que se proyectaba en los cines. Disney respondió a Scarlett Johansson después que ésta presentara una demanda alegando que la compañía incumplió su contrato. La actriz dice que la compañía rompió su acuerdo al ofrecer simultáneamente la película Viuda Negra, tanto en streaming como en cines. En un comunicado, Disney dijo que no había mérito en la demanda y dijo que el streaming había mejorado significativamente su capacidad de ganar una compensación adicional, además de los $20 millones que recibió hasta la fecha. La demanda de Johansson en el Tribunal Superior de Los Ángeles argumenta que la estrategia de doble estreno de Viuda Negra reducía su compensación, que se basaba en parte a los ingresos en taquilla de lo que se suponía que era una película exclusiva en cines. Disney calificó la cita de la demanda como especialmente triste y angustiosa por su insensible desprecio a los horribles y prolongados efectos globales de la crisis sanitaria. Disney ha estado probando el modelo híbrido de algunas películas para impulsar su servicio de streaming mientras muchas salas de cine en todo el mundo estaban cerradas. Otros estudios cinematográficos como Warner Bros. Han negociado los pagos con los actores de las películas estrenadas en streaming y en la sala de cine. La presentación de Johansson dijo que sus representantes se acercaron a Disney para resolver el asunto, pero fueron ampliamente ignorados. Su demanda busca una indemnización no especificada que se determinará en el juicio. Un estudiante venezolano logró borrar una frase del dictador cubano Fidel Castro en una universidad de Pensilvania. Él habló con The Epoch Times sobre las razones que lo motivaron a hacerlo y sobre sus planes a futuro. Veamos la historia.
La Universidad Estatal de Pensilvania eliminó una cita del dictador comunista cubano Fidel Castro de uno de sus muros, luego de una campaña dirigida por estudiantes para eliminar el texto de un edificio del campus. La cita impresa en una pared decía: la igualdad del derecho de todos los ciudadanos a la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la seguridad, la cultura, la ciencia y el bienestar, es decir, los mismos derechos que proclamamos cuando iniciamos nuestra lucha, además de los que surgen de nuestros sueños de justicia e igualdad para todos los habitantes de nuestro mundo, es lo que deseo para todos. El estudiante venezolano Eric Suárez, quien presentó la solicitud ante la universidad, dijo a The Epoch Times que para él fue doloroso encontrar esa cita en su escuela. Porque me pareció de que trataba de darle cabida o lavarle la cara a uno de los dictadores que es la figura de lo que representa la tiranía cubana y la tiranía venezolana. Entonces, simplemente actué de la manera que a mí me pareció lo correcto. Suárez y otros de sus dos compañeros, además de 4 organizaciones juveniles, enviaron una carta a la universidad alegando que, para muchos en todo el campus, Castro es una figura de totalitarismo y opresión que muchas víctimas del comunismo y sus familias han experimentado durante sus vidas. En respuesta, la universidad confirmó que estaba de acuerdo con las preocupaciones expresadas en esa carta y que eliminaría la cita. Sin embargo, el estudiante de Economía y Política Internacional dijo que enfrentó críticas debido a esta iniciativa. Pero también un grupo importante que se pusieron en contra, que levantaron su voz en redes sociales para decirnos de que no estábamos conscientes de la realidad que se vive en Cuba. Pero él cuenta que, a diferencia de estos críticos, él tuvo la experiencia de vivir el socialismo durante sus primeros años de vida en Venezuela. Básicamente es crecer y ver un país que poco a poco se va destruyendo o autodestruyendo. Económicamente, socialmente, políticamente hay una degeneración de todos los valores, y que esto es culpa de que el sistema, el régimen autoritario se tomó control de todo aspecto, y empezaron a esparcir sus ideologías y sus sistemas fallidos, que lamentablemente llevaron a mí y a mi familia a escapar. Ahora él y otros compañeros planean lanzar una campaña para crear conciencia sobre los peligros del comunismo en Estados Unidos, que según él está engañando al pueblo estadounidense. Pasando a Argentina, un grupo de estudiantes argentinos buscan borrar la imagen del Che de su ciudad natal en apoyo a los reclamos por la libertad en Cuba. Uno de los líderes del movimiento nos explicó las razones detrás de esta iniciativa. Un grupo de jóvenes de la ciudad de Rosario, en Argentina, emprendió una campaña para exigir a las autoridades locales que revoquen el título de ciudadano ilustre otorgado al Che Guevara en su ciudad natal. La campaña #Fuera Che Guevara también pide que se le cambie el nombre a una plaza y que se remueva un mural guevarista. Esta iniciativa fue lanzada por Alternativa, un grupo estudiantil universitario, a través de la plataforma Citizen Go. Hasta el momento, la petición ya acumula más de 17,000 firmas. La petición hace un reclamo por la libertad política en Cuba y además, cito, que también se deje de honrar como héroe al asesino Ernesto Guevara. NTD habló con Lautaro García Crespo, estudiante de Ingeniería Civil e integrante de Alternativa, quien nos contó que el grupo está tratando de exponer al revolucionario comunista. Porque entendemos que el Che es una persona que no representa a la ciudad de Rosario, que no representa los valores democráticos que queremos para nuestra ciudad. García Crespo hizo referencia a uno de los polémicos discursos que dio el entonces guerrillero en 1964 ante las Naciones Unidas. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Sin embargo, el líder estudiantil dice que él y otros miembros de la organización se han enfrentado a las críticas de sus compañeros y a represalias de profesores por exponer la ideología del Che. No queremos bajada de línea por parte de los docentes, no queremos adoctrinamiento, estamos en contra de la ideología, tenemos una voz y queremos ser escuchados. García Crespo dice que la campaña también pretende crear conciencia en los jóvenes sobre los peligros del comunismo. Es también muerte, es también desesperación, es también guerra, es también pelea de unos con otros, de compatriotas entre sí. Eso es el comunismo.
La organización aún no ha presentado formalmente una petición al intendente local Pablo Hapkin, pero, según García Crespo, algunos concejales han mostrado interés por unirse a la iniciativa. Los estudiantes esperan expandir su movimiento a otras universidades argentinas para darle voz a aquellos jóvenes que no están de acuerdo con la ideología comunista. Pasemos ahora a nuestra sección de China con Julián Bertone, quien nos tiene las últimas actualizaciones del país asiático. Miles de personas siguen atrapadas en el centro de China mientras las inundaciones siguen azotando la región. Pero los residentes de la ciudad más afectada no ven ningún esfuerzo oficial de rescate y tienen que contar con voluntarios del sector privado o con ellos mismos. Los esfuerzos por salvar a los residentes de la provincia de Henan, afectada por las inundaciones, parecen estar sufriendo reveses. Esto se debe a que las autoridades malversan los suministros donados o los venden para obtener ganancias. The Epoch Times entrevistó al líder de un equipo de rescate civil, el señor Yang, a un miembro del equipo y a una aldeana local para conocer la situación. Todo lo hacen organizaciones privadas de voluntarios. Según Yang, los voluntarios fueron a las localidades para entregar los suministros por sí mismos, pero cuando llegaron ahí no apareció ningún funcionario para ayudar a distribuirlos. Es la segunda vez que Yang acude al lugar. Los militares tomaron el control de la zona después de que él se marchara la última vez. Pero cada vez son más las personas que acuden a él en busca de ayuda. No vi lo que hacían los trabajadores del gobierno e hicimos muchos trabajos. Al final, cuando ya estaba casi todo hecho, vinieron los militares y se hicieron cargo. Realmente no hicieron el trabajo y nos evacuaron a todos, pero recibimos tantas llamadas de ayuda esta mañana que volvimos a entrar en la zona. Los residentes de la región también se quejan en Internet de que no recibieron la ayuda adecuada de las autoridades. En un post se lee: al principio eran hombres jóvenes los que protegían los diques, luego fueron hombres de 70 y 80 años, luego señoras y finalmente niños de 6 y 7 años. Todos ellos ayudan llenando sacos de arena o buscando suministros cuando hay necesidad. Los residentes están desesperados por ayuda. La señora Lee, una residente local, dijo que muchos de ellos llevaban casi 6 días atrapados en su pueblo y que acababan de ser trasladados a un lugar de reasentamiento. El agua era muy profunda y toda la ciudad estaba inundada. Todos los muebles de la casa quedaron sumergidos. El agua podría tener entre 1 metro y 1,5 metros de profundidad. Lee dice que el agua no parece retroceder. Yang también señaló que la situación del rescate en la zona inundada es muy grave. A pesar de la situación, los funcionarios locales parecen estar aprovechando la oportunidad para sacar provecho del desastre. Otra voluntaria, la señora Wang, dice que recibió algunas llamadas de aldeanos atrapados diciendo que los estaban estafando. El dueño de una tienda local dijo que algunos suministros donados no podían llegar a las víctimas. Algunos jefes de la aldea y secretarios del PSC se llevaban los suministros a sus propias casas. Se comen parte de la comida y venden el resto. Wang dice que solo es una voluntaria en la primera línea, pero que le entristece mucho ver cómo sufren los aldeanos. No confíen en la propaganda. Solo verán, hasta que lleguen a la primera línea, que las víctimas solo pueden depender de sí mismas. Voluntarios de todo el país acudieron a las zonas inundadas para ayudar. Muchos están organizando por su cuenta en las redes sociales, desde la recolección de información hasta la donación de suministros y dinero. Pasemos ahora a noticias más positivas y escuchemos a una joven que quiere compartir un bello mensaje con el mundo. En esta entrevista nos encontramos con la bailarina Eden Chu de la compañía de danza clásica china Shenyun Performing Arts para descubrir cómo transmite su mensaje a miles de personas de forma clara y sin pronunciar una sola palabra. Eden Chu, que se consideraba introvertida, no disfrutaba mucho de hablar con extraños y tenía pocas ganas de ser el centro de atención. Pero ahora se encuentra en el centro del escenario con miles de personas mirando cada uno de sus movimientos. En la danza tienes que utilizar tu cuerpo para expresar tus emociones o un determinado mensaje en tu corazón que quieres transmitir. Si eres muy introvertida, tu danza no llegará a la gente, así que tengo que abrir mi corazón para comunicarme con el público. Entonces mi danza puede impactar realmente a las personas. Chu es una de las bailarinas principales de Shenyun, una compañía de danza clásica china de renombre mundial. La misión del grupo es revivir 5.000 años de cultura tradicional china, gran parte de la cual se perdió cuando el comunismo tomó el poder. Chu dice que experimentó personalmente el poder de esa cultura. Ahora quiere transmitir la sabiduría y los mensajes que contiene a las audiencias de todo el mundo.
explica que su deseo de compartirla trasciende su propia personalidad, sus restricciones físicas e incluso el dolor del entrenamiento de la danza clásica. Me gusta mucho leer libros antiguos. Por ejemplo, me gusta mucho el dicho de Mencio: cuando el cielo está a punto de poner una gran responsabilidad sobre un hombre, siempre frustra primero su espíritu y su voluntad, agota sus músculos y sus huesos. Creo que este dicho puede realmente inspirar a la gente. Es decir, cuando quieres hacer algo, de hecho, encontrarás las correspondientes dificultades frente a ti. Si puedes atravesarlas, verás que al otro lado de esa dificultad hay un mundo muy brillante. Los bailarines y bailarinas suelen decir que hay que bailar con el corazón. Y para los artistas de Shenyun como Chu, sus movimientos se originan literalmente desde el centro de sus cuerpos. En Shenyun utilizamos una técnica perdida llamada Shen Dai Shou, o el cuerpo dirige los brazos, y Kwa Dai Tui, o las caderas dirigen las piernas. Esto significa que la fuerza que impulsa los movimientos de la parte superior del cuerpo se origina en el centro del cuerpo, luego se extiende a los brazos y después a los dedos. De este modo, el porte de la danza clásica china se vuelve más majestuoso. La postura de la parte superior del cuerpo se siente más expansiva y da a la gente una sensación muy brillante. Dejando a un lado las técnicas, el bailarín también tiene que relacionarse con sus sentimientos. Pero esto puede ser un reto. Por ejemplo, Chu interpreta a la diosa china de la luna. Y como humana, ¿cómo puede identificarse con una figura divina? ¿Cómo es un ser que está por encima del nivel humano? Ciertamente su corazón no será como el de un ser humano con tantas emociones y deseos. Su estado mental es probablemente muy pacífico, así que al interpretar esta danza, mi corazón no se agitará demasiado, solo intento mostrar algo puramente bello. Chu describe cómo aprendió a alcanzar ese estado mental mediante el estudio de la tradición y la autocultivación. Los bailarines de Shenyun se purifican todos los días, encaminando sus pensamientos a la rectitud paso a paso. Chu dijo que este tipo de superación personal, además del contenido que presenta Shenyun, es la razón por la cual la audiencia suele decir que se siente esperanzada y animada después de ver el espectáculo. Por ejemplo, cuando empieza la escena inicial, ven un mundo celestial donde está Dios. Creo que el público se queda muy sorprendido cuando lo ve, porque tal vez en la sociedad cotidiana la gente se pelea y conspira entre sí, y uno puede sentir que vive una vida sin sentido en su interior, pero cuando ve un mundo que es completamente diferente a su vida cotidiana, y es un mundo hermoso y celestial, todo lo malo que tiene en su mente se desvanece. Siente que lo que ve es brillante y hermoso, y surge en su corazón un sentimiento de pura bondad y rectitud. Así, será capaz de tomar las cosas malas que encuentra en la vida con ligereza, porque sabe que hay seres superiores que nos cuidan, y podrá tener una actitud más positiva al enfrentarse a la vida. I'm deeply inspired and just profoundly moved. Oh my gosh, it was phenomenal. Absolutely phenomenal. The show is so filled with light. It's exactly what this city needed. Chu dice que siempre le entristece que Shenyun no pueda actuar en la cuna de la cultura tradicional china. Esto se debe a que el actual régimen comunista de China no acepta que las personas tengan creencias espirituales. La cultura propagada por el Partido Comunista Chino se basa en el ateísmo. En este sentido, deja de lado lo más fundamental del ser humano, pero la cultura tradicional de la que hablamos se basa en la creencia en Dios. El antiguo pueblo chino era respetuoso con los cielos y creía en lo divino, y tenía un anhelo por lo divino. Por eso, muchas artes chinas en los primeros tiempos siempre retrataban a Dios, y en Occidente también representaban la nobleza, la grandeza y la solemnidad de los seres divinos. A pesar de los enfrentamientos políticos actuales entre el régimen chino y el mundo occidental, esto puede explicar por qué muchos fuera de China siguen resonando con los valores de la antigua China. Chu dice que la inspiración y el aprecio por las buenas artes tienen el mismo origen.
Lo más importante del arte es que puede purificar el corazón de las personas, realzar su divinidad y acercarlas a Dios. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos a suscribirse a este nuevo canal en YouMaker para acceder a nuestro contenido sin censura. Hallarán el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por YouMaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.